Política de la liberación. ¿Cuáles son o deben ser los fundamentos éticos, ontológicos y epistemológicos del Estado? Esta es la reflexión que nos hace la filosofía política. Como seres humanos y seres sociables estamos sujetos a sistemas establecidos, por lo que la reflexión sobre lo político es vital. La política occidental, también configurada como el yo cartesiano, ha tenido como finalidad la dominación ontológica y material. A partir de esta realidad histórica surge para otros de nosotros latinoamericanos. Surge la necesidad de la liberación política, propuesta conceptual y la práctica de Enrique Dussel. De hecho, la filosofía de la liberación la definimos como la construcción crítica general de todas las categorías filosóficas políticas burguesas modernas. En el aspecto práctico busca la obediencia del poder, institucionalizado por el pueblo, fuente del poder. Conceptos de la filosofía de la liberación, entre los cuales está la arquitectónica. ¿Qué es la arquitectónica? Pues es uno de los conceptos más fundamentales, ya que se define como un poder político que se divide en una afectación intrínseca, la potencia y las potestas. ¿Qué quiere decir intrínseca? Quiere decir que es propio o característico de la cosa, que se expresa por sí misma y no depende de ninguna circunstancia. Podemos decir que el poder político se divide en potentia, que es una esfera de poder político que reside en el pueblo. Vamos a hablar de la liberación, que es cuando el Estado obedece la voluntad del pueblo. Y las potestas, en cambio, es una esfera de poder político que reside en las instituciones del Estado. Bien, si bien es cierto, lo que hace la potencia es defender y exigir sus derechos. Otra cosa que podemos decir en cambio de las potestas, en cambio, es que reprime esto. Las potestas reprimen. Un claro ejemplo son las manifestaciones sociales, que son una expresión de potencia que busca mecanismos de participación cuando las potestas que gobiernan solo gobiernan de acuerdo a sus intereses particulares. Dussel nos dice algo muy importante. Dice él que es necesario poner en conocimiento la implementación de la participación del pueblo para así obtener una democracia directa, es decir, el pueblo con la asamblea. El poder político. El poder político se divide en tres partes, que son la potencia, la liberación y las potestas. La potencia es la esfera de poder político que reside en la comunidad política del pueblo. También la democracia directa, participativa, activista, que exige sus derechos y se moviliza para defenderlos. La liberación es cuando el Estado obedece la voluntad del pueblo. Y las potestas son la esfera de poder político que reside en las instituciones del Estado. Cuando sirve a intereses particulares, se fetichiza y tiende a reprimir a la potencia. Esta pura potencia inmediata, el mero poder político de la comunidad política indiferenciado, sin mediaciones, sin funciones, sin heterogeneidad, es anterior a toda exteriorización. Es el en sí de la política, es el poder en sí, es la existencia todavía irrealizada, es una imposibilidad empírica. Sería el caso de una comunidad en el ejercicio de una democracia directa que determinará en cada instante todas las mediaciones para la vida y todos los procedimientos unánimes de las tomas de decisiones. Como esto es posible, acontece la incisión ontológica, originaria primera. La potencia, el poder político de la comunidad, se constituye como voluntad consensual instituyente. Como esto es posible, acontece la incisión ontológica originaria primera. La potencia, el poder político de la comunidad, se constituye como voluntad consensual instituyente. Se da instituciones para que mediante heterogénea diferenciadamente pueda ejercerse el poder, las potestas de los que mandan.
que desde abajo la potencia es el fundamento ejercicio y por ello el poder legítimo es el ejercicio por los que mandan obedeciendo a la potencia, el poder obediencial. Al poder político segundo, como mediación, institucionalizando por medio de representantes, le llamaremos potestas. Gracias. Gracias por tu atención y si nuestro video fue de tu agrado, déjanos tu like.